Ese mundo perdido, y ese es un motivo grande de darle gracias, porque bueno, no hay palabras como expresar, ¿verdad? A veces lo que hay en nuestros corazones por todo lo que Él hace día con día, pero el habernos traído de donde estábamos y estar ahora aquí, y somos privilegiados, amados hermanos, somos privilegiados. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Así que les invito que vayan conmigo allá al libro de Deuteronomio. Alabado Dios. Deuteronomio capítulo 20. Maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es su nombre, Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su fidelidad, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Deuteronomio capítulo 20. Vamos a leer unos versículos de esa palabra, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? Amén. ¿Están seguros que lo tienen? Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1. Gracias le doy a mi Señor Todopoderoso por la oportunidad que me otorga en esta hora. Y le doy la gloria y la honra a Él y a mi pastor, ¿verdad? Por la confianza que deposita sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Es una responsabilidad, amado hermano, pero también es un privilegio el que el Señor ponga su mirada en cada uno de aquellos que traen su palabra. Maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lo hacemos a la honra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y su pueblo dice: Amén. Gloria a Dios. cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Y para qué más? Para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no lo ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Pero dele ofrenda de palmas a nuestro Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El tema que traigo a compartir, que Dios puso en mi corazón, es tomando nuestra posición. Tomando nuestra posición. Bendito sea el nombre del Señor. Un dato histórico que podemos ver acerca de Deuteronomio es que significa segunda ley o copia de esta ley. Hay muchas cosas que se vuelven a escribir, porque este era un pueblo nuevo, se podría decir, una nueva generación que no había visto los milagros y prodigios con que Jehová Dios había sacado al pueblo de Egipto. Estaba allá próximo, digamos,
Moisés a morir, porque Dios le había dado o le había dicho que él no iba a poder cruzar a aquel pueblo hacia el otro lado, hacia la tierra prometida, a conquistar. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos estaban acampados en las planicies de un lugar llamado Moab. Ahí estaban. Y, ¿verdad? Después el encargado iba a ser Josué. Josué iba a tomar la posición que Moisés iba a dejar, porque Dios ya lo había elegido de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de posición, es una postura. Es una postura física o una actitud que nosotros podemos tener en un momento específico. Josué tenía que tomar esa responsabilidad, tenía que tomar esa postura, ese lugar que Moisés iba a dejar, y con un pueblo o con una generación nueva que no conocía los hechos maravillosos que Dios había hecho. El trabajo de Josué no iba a ser fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando de posición, podemos hablar de la posición de un ejército, de una tropa. Hay varias posiciones, ¿verdad? Hay varios rangos, dicen por ahí. Si hablamos, ¿verdad?, de un hogar, también Dios ha determinado un orden dentro del hogar, posiciones que van de que el esposo es cabeza de ese hogar. Después de Cristo siendo la cabeza de ese hogar, el esposo, luego la esposa, luego los hijos. Y si hablamos de la iglesia, también hay posiciones que no se pueden quitar. Está el pastor después de Cristo, que es cabeza de la iglesia. Según la palabra del Señor, viene el pastor, luego su grupo de líderes, que él sabrá quiénes son. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es en cuanto a posición. Estamos entendiendo, es una postura física o una actitud que nosotros debemos de tener, tomando nuestra posición. Señor, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor comienza relatando o a Moisés dirigiéndose al pueblo, dando algunas instrucciones, algunas direcciones, porque ellos iban a enfrentar un enemigo que, según la historia, Josué y Caleb eran los únicos de aquel pueblo que, ¿verdad?, aparte de Moisés y Aarón, de aquel pueblo que había desobedecido. Eran los únicos que habían conocido aquellos enemigos con los cuales iban a luchar para conquistar la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero hablarle de 4 puntos en base a este pasaje que hemos leído. El número 1 es estar firme. Para que nosotros tomemos nuestra posición, tenemos que estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. El relato dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Moisés les estaba diciendo que se iban a enfrentar a un ejército que estaban más capacitados que ellos. Ellos venían de ser peregrinos por 40 años en un desierto. Posiblemente tenían armas, pero aquellos pueblos hacían guerra. Eran pueblos enemigos de ellos que tenían que luchar, tenían que eliminarlo. Esa fue la orden que ellos recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Moisés le dice: no importa que ese ejército sea tan grande, no importa, le dice, que vengan en caballos, en carro, no importa si nosotros estamos caminando o vamos a enfrentarlos. No es con la fuerza de ellos que iban a obtener la batalla, no era con la fuerza de ellos mismos, era porque Jehová Dios a través de Moisés les estaba diciendo que Él iba a darles la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés les recuerda, ¿verdad?, a esa generación
sus padres estuvieron en Egipto. De ahí nuestro Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Él hizo milagros y prodigios como nosotros conocemos a través de Moisés. Eso era lo que Moisés les estaba recordando en esos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Así nosotros muchas veces tenemos momentos difíciles, momentos en que nos enfrentamos a una guerra, pero la guerra nuestra no es física, no es porque nosotros vemos a nuestro enemigo y que vamos a luchar contra él como el pueblo de Israel. Ellos iban a ver a sus enemigos físicos, pero aunque ellos iban a ver físicamente a sus enemigos, Dios era el que iba a pelear por nosotros, por ellos, y nosotros no lo podemos ver, pero nosotros recibimos el ataque y es Dios el que pelea por nosotros. Es Dios. Cuando nosotros tomamos esa posición que Dios quiere que tomemos, es cuando Dios va a pelear la batalla por usted y por mí. Cuando nosotros tomamos la posición correcta, pero no una posición física, sino una posición espiritual. Esta es una guerra espiritual, si usted no lo sabía. Estamos en una guerra. Cuando nosotros estamos de este lado, hay un ejército que no lo podemos ver, pero estamos en guerra, mi amado hermano. Una guerra espiritual. Dele palmas al Señor. Mire qué cosa importante. Sigue diciendo el versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El sacerdote era la persona encargada de enseñar los mandamientos al pueblo. Él era el que les enseñaba los mandamientos que se le fue dado en el monte Sinaí a Moisés. Esa era la responsabilidad del sacerdote, enseñar al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis en batalla contra vuestros enemigos. Eso era lo que el sacerdote les iba a dar. ¿Qué relación tiene el sacerdote? Es la palabra del Señor para nosotros. Es esas promesas que Dios nos ha dado a usted y a mí para que tomemos esas promesas. ¿Para qué? Para combatir las acechanzas del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para poder nosotros, ¿verdad?, tomar esas promesas, debemos conocer las maquinaciones del enemigo. Debemos de conocer cómo él trabaja y fortalecernos a través de su palabra, de estas promesas, para poder combatir ese ataque del enemigo. Dice la palabra del Señor, y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Primeramente le dice, no desmaye vuestro corazón. No desmaye vuestro corazón. ¿Y qué es esa palabra desmayar? Es perder el ánimo, perder las fuerzas. Cuando el ataque del enemigo viene a su pensamiento, viene a su cerebro, no viene a su corazón. Entonces el sacerdote le dice, no desmaye vuestro corazón. ¿Por qué? Si el ataque primeramente es a la mente, porque es de allí donde va a depender que ese pensamiento, que ese dardo que el enemigo manda, baje al corazón. Cuando baja al corazón es cuando viene el desánimo, cuando perdemos las fuerzas espirituales para seguir luchando. Es cuando nos sentimos desmayar, porque vino un pensamiento que no pudimos rechazar. ¿Por qué? Porque no estamos en la posición que Dios quiere que estemos. Alabado sea
sea el nombre del Señor. Tenemos que tomar esa posición, porque la guerra nuestra no es contra sangre ni es contra carne, dice la palabra del Señor. Por eso el sacerdote le dice: no desmaye vuestro corazón. ¿Usted sabe contra quién es la guerra? Gloria al Señor. ¿Lo sabe? Alabado sea. Entonces, si lo sabemos, ¿por qué cuando nuestro esposo está enojado nos peleamos con él? ¿Por qué cuando nuestra esposa está enojada nos peleamos con ella? Si sabemos quién es el enemigo, ¿por qué dejamos que esos pensamientos lleguen a nuestro corazón y empezamos a hacer guerra con el que no debemos hacer guerra? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. El sacerdote se ponía en pie y le decía: no desmaye vuestro corazón. No tengas miedo, no te desalientes. Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando nosotros estamos en la posición correcta. Es Dios peleando la batalla nuestra. Es el que va delante de nosotros. Nosotros no lo vamos a ver. Quien lo va a ver es el enemigo espiritual. Va a decir: con este no, con esta no. Estoy viendo un ejército al lado de ella, al lado de él. Porque no vamos a combatir con armas físicas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que el sacerdote le decía: no temáis. ¿Ustedes saben qué significa no temer? Es una sensación de miedo. Es algo que frisa la persona, la mente. Es algo que lo puede sacar de su control. Y además el sacerdote le dice: ni os azoréis. Esta palabra azorar significa que la persona pierde la serenidad, el control de sus emociones. Porque es allí donde el enemigo manda los datos al pensamiento, a las emociones. Cuando él tiene el control de las emociones, entonces hace de usted y de mí, porque nos hemos descuidado lo que quiera hacer. Por eso es que cuando el dardo del maligno, conociendo las maquinaciones del enemigo, que son esos datos, esos pensamientos, llegan a su mente, no permita, combátalos con la palabra del Señor. Contrarreste el ataque del enemigo. No permita que ese dardo llegue aquí, porque si llega a su corazón, se nos va a hacer mucho más difícil. Que el Señor tome el control. Bendito sea el nombre del Señor. Tomando nuestra posición. Es lo que el Señor ponía en mi corazón. Tomando mi posición. Yo también peleé muchas veces con armas que no eran las que debía haber peleado. Pero cuando Dios me abrió mi entendimiento, empecé a luchar con las armas que Él me dio. ¿Y cuáles son? Bendito sea Dios, aleluya. Postrada, Sí, Señor. en oración y en ayuno, buscando el rostro del Señor. Esas son las armas, las herramientas. Amén. Todos nos equivocamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Todos nos equivocamos. Pero Dios en esta hora quiere que tomemos verdaderamente nuestra posición delante de Él. Porque cuando estamos en esa posición, el enemigo lo sabe. El enemigo sabe. Aunque el ataque va a ser más fuerte, no importa. Porque Dios ha prometido pelear nuestras batallas. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No importa cómo vengan las circunstancias que nos van a venir. Pero cuando estamos en la posición correcta, haciendo la voluntad de Dios, no importa el fuego de pruebas
el fuego, el ataque que va a venir contra nosotros, porque nosotros estaremos firmes, porque ya vamos a conocer las astucias, las maquinaciones, las artimañas con que el enemigo viene a desalentarnos. Recuerden, viene a nuestra mente. Y el pastor nos daba una clase acerca de todo, de la armadura que llevamos en nuestra mente, hablando secularmente, un casco, pero es espiritualmente. Ese es el casco de la palabra. Esa es la protección que debemos tener nosotros para contrarrestar todos esos pensamientos, porque cuando llegan aquí producen resentimiento, producen rencor, producen falta de perdón. Ya no miramos que es el esposo, miramos que es un enemigo. Ya no miramos que es la esposa. ¿Y por qué menciono esto? Porque es el mayor problema que hay dentro de la iglesia, dentro del mundo. Porque hay divorcios, porque hay falta de perdón. Pero dentro de la iglesia de Cristo, llamados cristianos, no puede haber falta de perdón. Porque entonces usted y yo tenemos que reconciliarnos, porque estamos peleando con el enemigo equivocado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Le adoramos, Padre, porque usted es bueno. Le exaltamos. Dice el versículo 4: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Mire qué importante: Jehová vuestro Dios va con vosotros. Recordemos que Pablo nos habla en el capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 12, donde cual nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él enumera cuatro determinados enemigos en los cuales ellos se mueven en el ámbito espiritual, y es contra ellos que el apóstol Pablo en segunda de Corintios nos dice, capítulo 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice, para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Las que se han creado después de que el pensamiento ha andado en la mente y que nosotros no lo hemos echado fuera y que ha llegado a nuestro corazón. Esas son las fortalezas. Eso es como un caparazón que cubre la tortuga. Eso duro que cuesta muchas veces arrancarlo, porque nosotros nos hemos descuidado, porque nosotros no hemos buscado la ayuda del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Aleluya. Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esa es la promesa. Eso era lo que el sacerdote se paraba a decirle al pueblo: no tengan miedo, no vean el obstáculo que está ahí frente a ustedes, no vayan a ver esos enemigos, esos gigantes. A veces nosotros los vemos gigantes, pero son tan chiquitos, pero los vemos gigantes porque estamos descuidados en muchas áreas de nuestra vida, porque no estamos tomando la posición correcta que Dios quiere que estemos nosotros firmes, ¿verdad? Contra las acechanzas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El versículo 5: y los oficiales, dice, hablarán al pueblo diciendo. Mire qué importante. Estos oficiales no eran, según el relato, no eran personas del ejército o que iban a combatir. Estos oficiales eran como jueces. Ellos determinaban quiénes iban a ir a la batalla, quiénes estaban aptos para ir a la batalla. Pero ¿por qué? Dice
¿quién tiene una casa nueva que no la ha estrenado? ¿Por qué estas personas que habla el versículo 5, 6 y 7 no eran aptos? Había excepciones dentro de la ley de Moisés. ¿Pero por qué? Porque la persona que había construido una casa y no la había estrenado, iba a estar en la guerra, posiblemente pensando en que tenía que ir a estrenar su casa. Ellos no tenían ahí porque eran peregrinos, pero cuando iban a conquistar la tierra, cuando la hubiesen conquistado, ellos iban a tener su propia heredad. Ellos iban, ¿verdad?, a tener sus propias casas. Entonces, cuando Él les dice, ¿quién tiene una casa sin estrenar? ¿Usted piensa que podemos estar distraídos cuando estamos en guerra? Un soldado distraído, dice ahí, es un soldado muerto. La casa son las cosas las que poseemos o las que deseamos poseer. La viña viene siendo el trabajo que nos afanamos demasiado. Dice ahí que hay alguien que esté desposado. Desposado es que esté próximo, comprometido para casarse. Esas personas no podían ir a la guerra. Muchas veces nuestras familias también pueden ser esa distracción. ¿Por qué puede ser la distracción? Porque estamos peleando con ellos equivocadamente. Porque nos estamos afanando cuando la Biblia dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en aquellas cosas que son eternas. Una persona que está distraída, el enemigo puede hacer con ella lo que quiere, puede destruirla, puede matarla, pero por eso el Señor quiere que estemos alertas, que no los distraigamos. Hay muchos que desean casarse, pero el hecho de que deseamos casarnos o desean casarse, porque estoy casada ya, gracias a Dios, eso puede minar la mente del joven o de la joven o de la mujer adulta, porque va a estar distraído pensando, ¿y a qué horas? ¿Y cuándo, Señor? Y ahí viene. No, su responsabilidad es ponerse de rodillas delante de Dios, pedir y clamar al Señor, porque eso lo puede llevar al mundo. Porque recordemos que el ataque del enemigo es al pensamiento, y él no tiene tácticas nuevas. Él nos va a presentar lo mismo, la atracción del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Somos gobernados por la carne, cuando la carne no está sujeta a Dios y al Espíritu Santo. Es lo mismo. Las mismas tácticas del enemigo son las mismas que emplea. Pero el cristiano de ahora se le ha olvidado eso y no busca al Señor, que le puede fortalecer, que le puede ayudar a vencer con las armas que no son carnales, sino que son poderosas. Es esta palabra de Dios, es estar en la comunión con Él. No es el que está a su lado, su enemigo. Cuando nosotros nos convertimos en enemigos es porque nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado. No estamos buscando cómo es el rostro del Señor. Y nosotros nos convertimos en estorbo para la persona, para nuestro esposo, para su crecimiento dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el relato en el versículo 8 dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Mira esta palabra medroso. Es una persona
que se asusta o siente miedo con facilidad. ¿Usted cree que una persona así puede ir a la guerra? Está muerto. Y una persona pusilánime es una persona que muestra poco entusiasmo. Y así estamos muchas veces dentro de la iglesia. Somos medrosos y pusilánimes. Así somos, de poco ánimo. Que en vez de ser ayuda para nuestro hermano. Oh, y viste, se equivocó la hermana Glenda, ¿no? Sí. Ay, ¿la ves cómo se para? Eso es un hermano que no está sirviendo de ayuda al otro. ¿Viste el pastor? Hoy no se recortó el pelo. ¿Sí? Criticando, murmurando los unos con los otros. Es la misma historia que se repite dentro de nuestras congregaciones en la iglesia de Cristo. Y no era lo único que pasa ahora, eso pasó también en la iglesia de Corinto, iglesia de Gálatas. Cuando Pablo les habla que son carnales, que habiendo comenzado en el espíritu se volvieron unos carnales en contienda, en envidias. En envidia, no podemos sembrar envidia entre un hermano y otro, no podemos. Por mucho que hayan pastores, por mucho que hayan líderes, si no están aptos, no pueden estar al frente. ¿Por qué? Porque si hay envidia, hay egoísmo, ¿qué es lo que va a transmitir al pueblo? ¿Qué es lo que va a transmitir a aquellos que van a venir necesitados de una palabra que restaure, que levante, que edifique? Si estamos muchas veces con egoísmo, porque el pensamiento llegó y no lo expulsamos, sino que dejamos que venga al corazón. Y ahí, hermanos, es difícil arrancarlo, porque a veces no queremos soltar esas cosas que no le agradan al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En esta semana escuché una predicadora que decía que el pensamiento o el dato del enemigo llega a una parte del cerebro. Entonces yo le decía al Señor, no entiendo, Señor, por qué ella dice que llega al cerebro, a la cabeza. Entonces le cité la palabra y dice la palabra en Mateo 15, cuando aquellos fariseos se le acercaron a Jesús diciendo que por qué tus discípulos no se lavan las manos y no cumplen los reglamentos de la ley. Jesucristo más adelante les dice, porque les dio a entender que no era importante lavarse las manos y que lo que contaminaba al hombre no era lo que salía, sino lo que entraba. No era lo que entraba, sino lo que salía, porque salía del corazón. Del corazón salían malos pensamientos, homicidios. Entonces yo le decía al Señor, no entiendo, Padre, no entiendo por qué. Y el Señor me aclaró en mi pensamiento y trataba conmigo de esta manera. Aquellos fariseos no llegaron a Jesucristo para consultarlo sencillamente. Aquellos fariseos, sus corazones ya estaban torcidos. Ya estaban torcidos como muchos ahora en día, enseñando falsas enseñanzas, fijándose en cosas insignificantes, que si no está en el orden, ya no me gustó. Cosas que no sirven para nuestra edificación, o que si ya se pasó el tiempo, ya no más haciendo señales, eso no le agrada a Dios, porque ese pensamiento ya estaba dentro del corazón de aquellos fariseos hipócritas. Les decía Jesucristo, ya había estado ahí. Cuando ellos le hacen la pregunta al maestro, la intención de ellos no era buena, era siempre de contradecir al maestro, siempre de buscar
desagradable de buscar algo para acusarle. Eso era la intención de estos fariseos. Ya no estaba en su mente, ya estaba en su corazón. Y recordemos que de la abundancia del corazón. Si Cristo no gobierna a través de su palabra aquí, vamos a seguir peleando contra el enemigo equivocado. El enemigo equivocado no es mi vecino. Gracias. Es un enemigo que cuando golpea, golpea duro. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés, a través de aquellas instrucciones, los alentaba y los advertía. El sacerdote les alentaba. Ese era. Pablo dice que hay personas espirituales que ya no militamos en la carne, comienza a decir, y que como ya no militamos en la carne, porque esa carne ya fue crucificada, ya fue muerta, vamos a militar con las armas que el Señor nos ha dado y vamos a enfocarnos en el enemigo específico, y él no va a poder destruir lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Pero tenemos que pelear con el enemigo correcto, con las armas correctas, estar en la posición correcta, y el Señor peleará nuestras batallas. Alabado sea el nombre del Señor. Solo quiero dejar en sus corazones que debemos permanecer firmes ante cualquier adversidad, ante cualquier problema. Esas son las guerras que nosotros vamos a vivir hasta que Cristo nos levante o hasta que la muerte nos llegue. Bendito sea el nombre del Señor. Que aprendamos a conocer las maquinaciones del enemigo. Que aprendamos a fortalecernos en la palabra del Señor. Y que nos mantengamos y cuidemos nuestra posición. Porque así como el juez dictaba y escogía aquellos que estaban aptos, un día va a venir nuestro Señor a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si nosotros estamos con raíces de amargura en nuestros corazones, peleando equivocadamente, no vamos a ir, nos vamos a quedar. Por mucho que hayamos venido a la iglesia, por mucho que hayamos estado aquí, si no estamos en la posición correcta que el Señor quiere que estemos, no vamos a ningún lugar. No vamos, nos quedaremos. Por eso tenemos que cuidar esa posición que Dios nos ha dado dentro de su obra. Hay muchos, no solo aquí, en la iglesia general de Cristo, que sus dones y sus talentos se están humedeciendo, están agarrando moho, sentados en sus asientos, creyendo que esa es la posición que Dios les ha dado. No, hermano, usted y yo daremos al cuenta si es que somos salvos. Daremos cuenta, mi amado hermano. Por eso tenemos que estar en la posición correcta, para que cuando Cristo nos llame a cuentas, podamos darle cuentas buenas. Él es el juez que un día regresará por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si Él dice que es sin mancha y sin arruga, es porque así debemos de estar. No es que yo no soy perfecta, tengo mis errores, estoy en la carne, no la puedo evitar. No, sí se puede. Porque el Señor pide santidad, con la cual nadie verá al Señor. Y cuando ese pensamiento venga y le atormente, es porque usted ha dejado de usar las armas que Dios le ha dado. Cuando hay temor en nuestros corazones de
es porque no estamos combatiendo con el enemigo correcto. Porque el único que trae temor a nuestras vidas es el enemigo. El único que quiere vernos derrotados, fracasados, se llama el enemigo Satanás. El Señor lo reprenda. Que ya está un lugar listo para él y todo su ejército. No dejemos, amado hermano, que él nos robe lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros somos importantes en la mano del Señor. Somos tesoros. Si no hubiésemos valido nada, Cristo no hubiese venido a morir por nosotros. Cristo no hubiese dicho: yo voy a regresar por ustedes. Él lo prometió. Pero depende de usted y de mí que estemos listos, combatiendo con las armas que el Señor nos ha dado, no unos con otros, mordiéndonos, acusándonos. Bendito sea el nombre del Señor, sino alentándonos, ayudando al hermano que está un poco desanimado, orando por él. Eso es lo que debemos de hacer, no señalándonos. No es bueno, amado hermano. Y si estamos así, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Alabado sea Dios. Y le invito a que vaya conmigo a Segunda de Timoteo. Gracias, Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Maravilloso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No va a decir: es que yo no puedo, yo tengo miedo. Entonces reconcilie con el Señor. Porque la Biblia me dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son armas que nosotros tenemos que tomarla. Si este versículo está aquí, no lo podemos quitar. No podemos decir que somos cobardes, porque Él dice en su palabra que no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Porque el Espíritu Santo no es cobarde. El Espíritu Santo es valiente. Y Él es el que nos esfuerza día a día. Si nosotros estamos diciendo que tengo temor, que no puedo luchar, porque yo no aguanto esta situación, ya no aguanto este problema, ya no aguanto esto, déjeme decirle con todo el respeto que usted está peleando, número uno, con las armas equivocadas y con el enemigo incorrecto. Busquemos la dirección del Señor a través de la oración y del ayuno, a través de su palabra, y vamos a encontrar las armas que el Señor nos ha dado y nos ha capacitado, porque dice que nos ha dado dominio propio, dominio que cuando venga ese pensamiento, ese dardo del enemigo, vamos a tirarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, yo le insto, porque Él nos dio la salvación, sí, pero tenemos que caminar hacia una vida eterna. Y muchas veces ese caminar se torna difícil, pero no es imposible. Pero cuando hay orgullo en nuestros corazones, no queremos nosotros someternos a la voluntad de Dios. No somos cobardes, mi amado hermano. Tenemos dominio propio. Tenemos un espíritu valiente para darle la guerra al enemigo. ¿Cómo? Resistiéndolo con la ayuda de Dios. No es que usted se va a poner con Él, porque si se pone con Él, Él es un espíritu muy fuerte. Y nosotros tenemos la fuerza a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Le alaba mi alma, Padre, y le bendice mi ser.